Martes 2 de marzo de 2021, soy Paloma Barreto y es un gusto acompañarles en una nueva edición de JNE Noticias. Comenzamos rápidamente con nuestros titulares. JNE estrena con éxito programa Conoce a tu candidato para aspirantes al Congreso. JNE detectó 327 incidencias sobre propaganda electoral indebida por elecciones generales. Ejecutivo garantiza neutralidad en elecciones y expresa respeto a la labor del JNE. Comenzamos con el desarrollo de la información aquí en JNE Noticias. En reunión con los representantes de los partidos políticos, la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones definirá la fecha y formato de los próximos debates electorales. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, anunció que hoy se define la fecha y las dinámicas que se desarrollarán durante los debates por las elecciones del 11 de abril, en una reunión con los representantes de los partidos políticos. Es importante mencionar que los debates buscan que los postulantes cuenten con una plataforma de difusión de su agenda y que los electores conozcan quiénes son estos actores políticos y cuáles son sus propuestas. Además, hay que señalar que está a cargo de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones. El presidente del JNE indicó que se evalúa la posibilidad de 3 fechas con 6 candidatos por debate. En este contexto se realizaría un sorteo para determinar el momento de participación de los postulantes. Asimismo, hizo referencia a las dinámicas que corresponden a los aspirantes al Congreso. Y luego se van a realizar a partir del 20 de marzo en cada uno de los sectores de las regiones, no debates, sino el trabajo que tiene que ver con la presentación de las iniciativas legislativas de los congresistas en el sistema no debate, sino presentación de la agenda parlamentaria. Claro, la presentación de la agenda parlamentaria. Para este proceso electoral se presentan 20 candidatos a la presidencia de la República. Asimismo, refirió que se han enviado oficios a 22 misiones de observación electoral para que participen del proceso que está en marcha. Tenemos coordinaciones, hemos realizado coordinaciones con UNIORE, OEA, la Unión Europea. Hemos enviado 22 oficios a misiones internacionales para que participen como observadores del proceso electoral. Así que los vamos a esperar porque deben cumplir su rol para el bien del Perú. Por otro lado, Salas Arenas también dijo que el JNE desarrolla sus funciones dentro del marco de la ley, haciendo cumplir las reglas establecidas por el Parlamento, las cuales señalan el rol que le han designado a los órganos electorales. Bien, y de cara a las elecciones generales 2021, Piero Corbeto, jefe de la OMPE, se dirigió a Lambayeque para coordinar con sus autoridades la organización de los comicios del 11 de abril. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto Salinas, se dirigió a Chiclayo para coordinar con las autoridades e instituciones departamentales acciones destinadas a garantizar que el próximo 11 de abril se lleven a cabo comicios transparentes y seguros en Lambayeque. El titular del organismo electoral se reunió con altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la región y con el presidente del Jurado Electoral Especial de Chiclayo, Edilberto Rodríguez. También sostuvo encuentros con funcionarios del gobierno regional y representantes de diversas entidades públicas y privadas, como la Federación de Personas con Discapacidad de Lambayeque, el Instituto Peruano del Deporte, universidades, iglesias y asociaciones de mujeres. A todos ellos, Piero Corbeto les comunicó las estrategias que está implementando la OMPE con el fin de realizar elecciones generales 2021, sin poner en riesgo la salud de la población. Dichas estrategias son la desconcentración de locales de votación, el pago a los miembros de mesa, el voto escalonado y la aplicación de 7 protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19. Por último, el jefe de la OMPE precisó que en Lambayeque
La cantidad de locales de votación aumentó en un 205%, con el propósito de evitar aglomeraciones. Bien amigos, les contamos ahora que el programa Usted Elige se estrena este viernes 5 de marzo. Conozca más detalles sobre este espacio para los candidatos a la presidencia de la República. Este 11 de abril elegiremos al próximo presidente de la República, que sucederá al gobierno de transición. Ante ello, el Jurado Nacional de Elecciones pone a disposición de la ciudadanía el programa Usted Elige, espacio en el cual candidatos a la presidencia de la República darán a conocer sus planes de gobierno. La fecha de estreno será este viernes 5 de marzo. En ese sentido, el productor general del canal institucional nos comenta sobre su estreno. Aprovecho para invitar a las diversas organizaciones políticas a que puedan inscribir a sus candidatos a este nuevo programa que el Jurado Nacional de Elecciones deja a su disposición, como es Usted Elige, el cual se estrenará este viernes y donde los candidatos durante 5 minutos podrán exponer 3 de sus principales propuestas para sus seguidores. Así que nada, los invitamos a participar y esta es una iniciativa más del Jurado Nacional de Elecciones para dar a los partidos y candidatos una mejor tribuna para dar a conocer sus propuestas. El canal JNTV invita a los partidos políticos a que se pongan en contacto con el ente electoral para que las propuestas de los candidatos lleguen al electorado. Por ello, presten atención a la programación del canal JNTV, siempre por los canales 44 y 516 de Movistar, así como también en las redes del JNE. Y recuerden que su voto tiene poder. Asimismo, el programa Tribuna Electoral se estrenará mañana, miércoles 3 de marzo. El espacio contará con la participación de candidatos al Parlamento Andino y al Legislativo Nacional. El canal institucional del Jurado Nacional de Elecciones continúa brindando espacios a los partidos políticos. Por ello, Tribuna Electoral llega nuevamente a las pantallas desde este miércoles 3 de marzo con un nuevo formato, para dar a conocer a los ciudadanos las propuestas de los aspirantes al Parlamento Andino y al Legislativo. Los invitamos a estar atentos al estreno este miércoles 3 de marzo del programa Tribuna Electoral. Este espacio está concebido para darle a los candidatos de Parlamento Andino, como al Congreso de la República, la mayor relevancia y que puedan dar a conocer sus propuestas a los ciudadanos. Para este 11 de abril puedan ellos acudir a las urnas a hacer un voto informado. Por ello los invitamos a los candidatos a que sigan formando parte de estos espacios electorales. Pueden escribir a conoce a tu candidato @jne.gov.p para más información y puedan también hacer llegar sus propuestas al JNE. De esta forma, ustedes electores serán los beneficiados, ya que conocerán más y a través de las pantallas a los aspirantes en estas elecciones generales. Cabe destacar que en Tribuna Electoral los candidatos exponen sus propuestas en 2 minutos y responden a una pregunta de ciudadanos a nivel nacional. Los invitamos a estar atentos al estreno este miércoles 3 de marzo a las 10 de la mañana y podrán verlo a través de los canales 44 y 516 de Movistar, así como también en las redes del JNE, incentivando siempre un voto informado. Bien, durante las acciones realizadas por sus fiscalizadores en todo el país, el JNE detectó 327 incidencias sobre propaganda electoral indebida por elecciones generales. Se trata en su mayoría de avisos colocados en predios públicos sin la correspondiente autorización. En lo que va del proceso de elecciones generales 2021, el Jurado Nacional de Elecciones registró 327 incidencias de propaganda electoral indebida como resultado de la labor de fiscalización de sus especialistas en todo el país. La mayoría, 134 incidencias, está referida a pintas y paneles colocados en predios públicos o de dominio público sin contar con la autorización correspondiente, de acuerdo con un reporte de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE. Del total detectado, 85 están relacionadas con avisos y spots de radio y o televisión con financiamiento privado, mientras que otras 48 son propaganda electoral prohibida por ordenanza municipal. También se registró 20 incidencias de propaganda colocada en predios privados sin contar con el permiso del propietario, 16 en postes de alumbrado público, 10 con invocación de temas religiosos de algún credo, entre otros. Se recuerda que son las municipalidades, mediante ordenanza, las encargadas de regular la propaganda electoral en los espacios públicos. A partir de las incidencias reportadas, dicho órgano jurisdiccional ha iniciado 288 expedientes sobre propaganda electoral, de los cuales ha resuelto 114, mientras que otros 174 continúan en trámite.
En tales casos se ordena al infractor el cese o retiro de la propaganda prohibida bajo apercibimiento de imponer sanción de amonestación pública y multa, así como de remitir copia de los actuados al Ministerio Público en caso de incumplimiento. De acuerdo al reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral, las multas según la gravedad de la infracción oscilan entre las 30 y 100 unidades impositivas tributarias. Es momento de la primera entrevista del día. Hoy vamos a hablar sobre el análisis del perfil y tendencias del elector peruano a 40 días de las elecciones generales 2021. Nos encontramos ya conectados con el doctor Jorge Aragón, él es politólogo e investigador del Instituto de Estudios Peruanos. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto. Muy bien, muchas gracias, doctor, por acompañarnos aquí. Y hoy vamos a hablar sobre el perfil del elector y en un primer momento nos gustaría que nos comente cuáles son las características del elector peruano. Bueno, lo que habíamos estado viendo en los últimos años es un perfil que coincidía bastante bien con el tipo de partidos políticos que tenemos, ¿no? Entonces, si son partidos políticos que no tienen, digamos, un programa muy claro, muy sostenido en el tiempo, pues teníamos también electores que digamos, iban cambiando de un partido a otro de elección en elección y teníamos, digamos, diferentes actitudes, ¿no es cierto? Teníamos un grupo de electores que se interesaba un poco más por los temas electorales y teníamos un buen número de electores que también decidían a última hora, en los últimos días, quién podría ser el candidato que mejor lo represente. Entonces, había mucha volatilidad a nivel del elector peruano, como la había también en los partidos políticos que han estado compitiendo en los últimos años. Bien, como ya habíamos hablado previamente en otra entrevista, mencionábamos que el elector peruano era heterogéneo, ¿no? Que habían diferentes tipos de electores en nuestro país. Ustedes han realizado un estudio en el año 2016 en el que se afirmó que el 40% de electores peruanos deciden su voto días antes de la elección y 22% el mismo día. Después de 5 años, otra vez en elecciones generales, ¿se puede apreciar el mismo perfil, doctor? Yo creyera que sí, todavía, digamos, un poco, podría ser incluso un poco más pronunciado, ¿no? Por las características de esta campaña electoral, ¿no? Una campaña electoral donde no hay, pues, más allá de los medios y los medios de comunicación y las redes, es muy escaso, digamos, el contacto que pueden tener los candidatos con sus electores. Y además porque creo que estamos con la cabeza en varios sitios, ¿no? Estamos pensando en la pandemia, estamos pensando en temas de empleo. Entonces yo creyera que sí, que las tendencias podrían haberse todavía incluso intensificado. Y yo creo que eso registra un poco las encuestas de opinión de los últimos días, ¿no? Donde tienes un porcentaje grande que te dice que no sabe o que no va a votar por ninguno de esos candidatos, que todavía ronda alrededor del 30% del electorado. Y ojo que el otro 70% te dice un candidato, pero cuando un poco como que le insistes, ¿no? A ver, si esta es la lista, ¿por quién escogería? Cosa que tampoco es garantía de que ese sea finalmente su voto. Claro, doctor, ahora, respecto a lo que significa que yo como ciudadano no haya decidido mi voto hasta un día antes de la elección o el mismo día en la fila para el sufragio, ¿qué significa? ¿Qué mensaje yo doy con este tipo de actitudes? Claro, ahí pueden haber dos cosas, ¿no es cierto? Que digamos, cuando se trabaja por el lado de las encuestas a veces es difícil seguir profundizando, ¿no? Pero yo creyera que podrían haber hasta dos actitudes muy marcadas, ¿no? Efectivamente, alguien que se engancha en la campaña en el último momento, es decir, alguien que no tiene mayor interés en los temas electorales, por la razón que fuere, y el otro podría ser un elector que tiene, digamos, algo así como un rango, ¿no es cierto? Efectivamente, el día anterior decide por quién va a votar, pero probablemente días antes ha decantado su voto en 2 o 3 posibilidades, ¿no? Entonces, eso es algo que efectivamente habría que explorar para saber en qué medida estamos frente a personas que efectivamente no le dedican mayor tiempo de atención a la campaña, y entonces cuando tienen que votar por alguien, votan,
o más bien tenemos electores que no saben por quién van a votar, pero tienen un margen de elección que se ha reducido durante la campaña. Bien, ahora respecto a los temas que le interesan hoy al ciudadano, al elector, ¿cuáles son esos aspectos que está buscando de repente en sus candidatos a la presidencia, al Congreso de la República? Esa es una pregunta súper interesante, ¿no? Yo creo que es una pregunta bien importante. Yo creo que podríamos asumir que los temas que interesan son los temas de siempre, ¿no? O sea, yo creo que hay preocupación por temas de condiciones económicas, empleo, estabilidad económica, seguridad, temas de salud en este contexto, ¿no? Y a eso se le pueden sumar otras cosas, ¿no? El tema es que yo creo que como los candidatos no logran distinguirse muy bien unos de otros en esos temas, ¿no es cierto? Y parece que todos la mayoría de ellos tuviera, digamos, como un discurso muy bien estándar, ¿no? En esos temas, yo creo que eso es lo que hace difícil que los electores puedan identificarse con algunas candidaturas, ¿no? Entonces, todas las candidaturas incorporan el tema de la epidemia, de la salud, pero ninguna se distingue por una posición muy clara sobre cómo va a taclear el problema, y eso es lo que creo que hace complicado que este tipo de preocupaciones vayan como decantando en una candidatura en particular. Bien, ahora, doctor, al 22 de septiembre del año 2020 usted expresaba su preocupación sobre la oferta de candidatos que iban a poner las organizaciones políticas en estas elecciones. Si hacemos una observación de manera general, ¿cómo usted la calificaría? ¿Cuál es su lectura? Bueno, yo creo que algunas de las cosas se han confirmado, ¿no? O sea, tenemos una dispersión enorme, ¿no? En términos de candidatos. Creo que es para la propia campaña, para la propia organización de la campaña, yo creo que es problemático tener alrededor de 20 candidatos, ¿no? Eso se expresa pues en la fragmentación en este minuto que existe en términos de qué porcentaje de cada uno de estos candidatos representa, ¿no? Ahora, esto se va a traducir también, digamos, al Congreso, ¿no? Entonces, va a ser un Congreso fuertemente, no sé, pues, plural en un sentido, pero fragmentado en el otro, ¿no? Y a mí lo que me preocupa, digamos, ya en las últimas semanas, ¿no? Digamos, tenemos algo así como 8 o 6 candidatos que tienen, digamos, cierto peso político, ¿no? ¿Qué va a pasar con los que pierdan, ¿no? Ojalá que no se repita el fenómeno Keiko de la elección pasada, es decir, tú pierdes la elección y te dedicas a, no sé, pues a desestabilizar el sistema político con tus congresistas en el Congreso, ¿no? Entonces, esa es una primera preocupación, ¿no? La cantidad y la manera como se van a comportar, sobre todo los que no ganen, ¿no? Y lo segundo, que siempre es difícil de hacer un comentario sobre eso, que tiene que ver en términos de qué personas finalmente van a llegar al Congreso. Yo me temo que en esta vez también lo que hay es varias personas que tienen más bien poca experiencia política, y entonces desde ese punto de vista no me parece que el Congreso necesariamente puede terminar conformado por personas que puedan asumir mejor la función de congresistas. Bien, doctor, ahora respecto a su experiencia y a lo que vivimos actualmente en el contexto de la pandemia, de la digitalización, ¿cuál es el medio que cree que influye más en la intención de voto de los electores? ¿De repente los medios tradicionales, alguno en particular, o las redes sociales? A ver, ahí hay dos cosas, yo creo, algo así como cantidad y calidad, para ponerlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que a ver, en muchos aspectos hemos llegado a una situación de diversidad, ¿no? Entonces, yo creo que los canales de señal abierta, la franja electoral, juega, digamos, un papel. Creo que los medios impresos también pueden jugar cierto papel. Creo que las redes también pueden jugar cierto papel. Entonces, en ese sentido, me parece que hay, digamos, como múltiples posibilidades para de alguna manera que los candidatos y las organizaciones políticas puedan transmitir un mensaje, ¿no? Ahora, ninguno es, me parece, ¿no es cierto?, determinante al grado más fundamental, es decir, todo, digamos, se compensan unos con otros, ¿no? Ahora, el tema de las redes lo que tiene, creo yo, es pues una posibilidad de volverse viral, ¿no? Entonces, eso sí me parece que en términos de
su efectividad podría terminar siendo importante, sobre todo en un contexto de epidemia, de pandemia, donde no hay calle, ¿no? No hay mucha posibilidad de que un candidato viaje o viaje y se contacte con la gente. Entonces, las redes, pero siempre con el tema de las redes me parece que siempre está por ver, ¿no? Está por ver hasta qué punto es capaz de viralizarse como ciertos mensajes, ciertas preocupaciones, y después cómo decanta, ¿no es cierto?, esa discusión en redes que siempre o todavía es, me parece, no es mayoritaria en el país, pero cómo va, digamos, permeando otros espacios, ¿no? Otro tipo de discusiones. Así es. Bien, doctor. Y es el momento preciso para que el elector esté alerta, atento, para que se informe bien, para que vea diferentes medios, diferentes espacios y redes sociales. No solamente se centre uno, sino contraste la información. Bien, doctor, nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos aquí en JN Noticias. Será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, muchas gracias. Cuídese, gracias, doctor. Amigos, Chao, nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos. No se muevan. Muchas gracias, amigos, por continuar en JNE Noticias. Con gran éxito se estrenó el programa Conoce a tu candidato del Jurado Nacional de Elecciones. La convocatoria para la participación de candidatos en este espacio sigue abierta. Bienvenidos a Conoce a tu candidato, una iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones. Este martes 2 de marzo, JNTV estrenó el tan esperado programa Conoce a tu candidato, un espacio para informar al electorado las principales propuestas de los candidatos que postulan al Congreso este 2021. El estreno también fue retransmitido en las diferentes regiones del país mediante los canales aliados de JNTV, como Proyecta TV de Huacho, Educa TV de Tarapoto, en la plataforma de Gaceto Cayalina Televisión, y también se retransmitirá esta tarde por el canal TV Mundo de Arequipa. Esta vez en un formato virtual y totalmente renovado, Conoce a tu candidato brinda la oportunidad a 12 postulantes de diferentes partidos exponer sus propuestas de acuerdo a uno de los 3 ejes temáticos que aborda el programa. A su vez cuenta con la intervención de 2 periodistas invitados. Conoce a tu candidato se retransmitirá todos los martes y jueves a las 10 de la mañana en los canales 44 y 516 de Movistar, las redes del JNE y también por los más de 20 canales aliados regionales. Bien, vamos a contarles ahora que el presidente de la República, Francisco Sagasti, garantiza la neutralidad de su gobierno en el marco de las elecciones generales 2021. Veamos. El presidente de la República, Francisco Sagasti, garantizó la neutralidad del gobierno en el proceso electoral y reafirmó que también es respetuoso de los órganos comiciales que trabajan de manera independiente en estos comicios. Indicó que el Ejecutivo respeta la independencia y autonomía del Jurado Nacional de Elecciones y no le corresponde al presidente de la República emitir juicios de valor en medio de un proceso electoral. El mandatario mencionó que en diversas reuniones con autoridades comiciales se trabajaron junto al Ministerio de Salud los protocolos que se utilizarán durante las próximas elecciones y de esta manera preservar la salud de los ciudadanos que irán a las urnas el 11 de abril. Es importante mencionar que la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha implementado para estas elecciones 7 protocolos sanitarios con el objetivo de evitar potenciales contagios ante la COVID-19. Bien, amigos, y este 11 de abril más de 25 millones de electores peruanos votarán para elegir a sus autoridades. La población joven es mayoritaria y sería quien decidiría en estos comicios. La jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Carmen Velarde, indicó que este 11 de abril están habilitados para votar 25.287.954 electores. Entre ellos, resalta que 2/3 partes de los mismos tienen entre 18 y 49 años. Es entonces que indicó que estos comicios serán definidos por los más jóvenes del país.
Asimismo, señaló que en el territorio nacional sufragarán 24.290.921 electores, mientras que cerca de 1 millón de peruanos residentes en el extranjero se encuentran hábiles para ejercer su voto. Con respecto al departamento con más electores, se ubica la capital Lima con casi 8 millones de votantes. En tanto, Madre de Dios es la región con menos electores y figuran 116.000 personas. Velarde destacó que en anteriores procesos el RENIEC ha participado de manera activa el día de la elección popular y que la institución se encuentra con la mejor disposición de apoyar tanto a la OMPE como al JNE en su labor el 11 de abril. El RENIEC da la colaboración necesaria a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, a la OMPE, cuando ellos nos lo requieran. En varias elecciones, OMPE ha solicitado el apoyo de RENIEC justamente para hacer las supervisiones pertinentes o los monitoreos. Estamos en coordinación constantemente con ellos, junto con el Jurado Nacional de Elecciones, a través del Comité de Coordinación Electoral que se reúne semanalmente, y por supuesto que estaremos dando todo el apoyo para estar presentes en estas elecciones también como parte del sistema electoral. Los miembros de mesa, personeros de partidos políticos y electores pueden capacitarse de manera virtual sobre el rol que desempeñarán en los comicios con los videos que la OMPE ha subido en su plataforma. Siguiendo con las actividades previas a las elecciones generales, la OMPE ha iniciado su curso virtual de capacitación a miembros de mesa, personeros y electores mediante videos instructivos disponibles en YouTube. Al culminar el curso, habrás logrado alcanzar 3 objetivos. 1. Es importante reflexionar por qué debemos informarnos antes de elegir para tener un buen gobierno y una buena representación en el Congreso y el Parlamento andino. 2. Debemos conocer la cédula para votar correctamente en las 3 elecciones de presidente y vicepresidentes, de congresistas y de Parlamento andino. 3. Para evitar el contagio de la COVID-19, hay que conocer cómo votar siguiendo el protocolo de prevención. La OMPE recordó además que los electores podrán informarse sobre las propuestas de sus candidatos en radio y televisión mediante la franja electoral autorizada. Y no solo eso, también contarán con la plataforma votoinformado.jne.gov.pe. En relación a las funciones de los miembros de mesa, la OMPE explica paso a paso y de manera didáctica cuáles serán sus competencias durante el desarrollo de la jornada. Es muy importante asistir temprano porque la instalación tomará un tiempo y la votación deberá empezar de manera puntual a las 7 de la mañana, ya que a esa hora llegarán a votar las personas más vulnerables ante la COVID-19. De igual forma, la OMPE ha elaborado videos instructivos para los personeros, quienes tendrán el papel de fiscalizadores en representación de sus agrupaciones políticas el 11 de abril. Para ejercer tu función, debes mostrar tu credencial y DNI a quien presida la mesa. No es necesario entregar una copia de tu credencial ni solicitar que te firmen documento alguno para acreditar tu participación en la mesa. Recuerde que una responsable capacitación por cada uno de los actores electorales contribuirá al éxito de las elecciones generales del 11 de abril. Y como parte de la campaña en redes sociales Tu Voto Tiene Poder, el JNE estrenó cuenta en TikTok para informar a los jóvenes sobre las elecciones generales 2021. Espacio posee videos dinámicos y divertidos que informan sobre los partidos y sus propuestas. Cuando me dicen, ¡ay! No sé por qué hay tantos políticos corruptos en nuestro país. Vota bien, pues. Investiga. Infórmate. Investiga a los candidatos y vota bien. Vota bien. El Jurado Nacional de Elecciones abrió cuenta TikTok para informar a los jóvenes sobre las elecciones generales 2021 como parte de la campaña en redes sociales Tu Voto Tiene Poder, que impulsa el organismo electoral a fin de fortalecer la cultura electoral de este segmento poblacional y se encuentra en condiciones de sufragar de manera consciente. En dicha cuenta, mediante el uso de videos de corta duración, se pone en conocimiento de este importante público de manera dinámica y divertida sobre los perfiles de los partidos políticos participantes de estas elecciones,
es decir, sobre cuáles son sus símbolos, quiénes son sus postulantes y cuáles son sus propuestas de campaña. Igualmente, se pueden encontrar productos audiovisuales que contienen representaciones escénicas que alientan a los jóvenes a informarse sobre la elección. Los medios de comunicación destacaron la iniciativa del JNE en su afán de difundir información que llegue a los más jóvenes. Asimismo, se alienta a los jóvenes a informarse sobre las elecciones, se muestra cómo hacerlo y cómo votar con corrección, ya que recordemos que un 27,4% del electorado son jóvenes menores de 30 años. Para acceder a esta red social del organismo electoral se deberán dirigir al usuario TikTok @jne.peru. Desde el reciente lanzamiento, su contenido ha recibido alrededor de 25.000 reacciones y los usuarios han comenzado a compartir masivamente los dinámicos videos. De este modo, el JNE, presidido por Jorge Luis Salas Arenas, pone al servicio de los jóvenes una importante herramienta virtual que, apelando al uso de su lenguaje, les permitirá interesarse en la campaña electoral y así votar de manera informada en las elecciones generales 2021. Hoy los amigos del RENIEC nos comparten información del padrón electoral que se aplicará este 11 de abril. Han preparado información de la región Apurímac. ¿Sabías que, según el padrón electoral elaborado por el RENIEC en Apurímac, son 316.000 los peruanos habilitados para votar en las próximas elecciones generales 2021? De ellos, 155.744 son hombres y 160.256 son mujeres. Si bien el padrón electoral se cerró el 11 de abril del 2020, en él están considerados los jóvenes que cumplen la mayoría de edad hasta el mismo día de las elecciones, y en Apurímac son 7.995 jóvenes que recién están cumpliendo 18 años y votarán en las próximas elecciones generales. El distrito de San Antonio, en la provincia de Grau, cuenta con la menor población electoral con tan solo 284 votantes, mientras que el distrito de Abancay, provincia del mismo nombre, posee la mayor población con 46.847 ciudadanos aptos para el sufragio. La población de Apurímac, mayor de 70 años, asciende a 30.956 y no están obligados a votar, siendo facultativa su participación en estas elecciones. Y a puertas de celebrar los comicios generales, el proyecto especial Bicentenario realiza una cátedra sobre la historia electoral de nuestro país con la finalidad de reflexionar nuestro pasado y analizar nuestro futuro. Veamos. A puertas de cumplir los 200 años de vida republicana, el proyecto especial Bicentenario realiza una cátedra denominada Ciudadanía e Historia Electoral en el Perú, en donde se hará un repaso de los hitos que marcaron la historia electoral en nuestro país a propósito de los próximos comicios. Estando tan cerca del 11 de abril, es necesario echar la mirada atrás y reflexionar sobre la historia de los comicios en el Perú y su relación con la construcción de la ciudadanía política. Por ello, el proyecto especial Bicentenario abordará estos temas en su 13ª Cátedra Bicentenario, que se realiza hoy desde las 11 de la mañana. El evento cuenta con un panel de reconocidos académicos e investigadores como Cinesio López, director de la Biblioteca Nacional del Perú entre los años 2001 y 2006. Natalia Sobrevilla, miembro del Consejo Consultivo del Proyecto Especial Bicentenario. Cristóbal Aljovín, decano de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Marcos, entre otros. Los interesados podrán seguir la transmisión en vivo por la cuenta oficial de Facebook del Proyecto Bicentenario, que aparecerá en pantallas. Vamos a hablar sobre bienes culturales del presbítero maestro y la situación de los cementerios públicos en medio de la pandemia. Hoy vamos a conversar con el subgerente de Negocios y Cooperación de la Beneficencia de Lima, Daniel Caseda Guillén. ¿Cómo está? Bienvenido a JNE Noticias. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días.
y aquí para poder responder a sus preguntas y comentarles, ¿no?, cómo estamos en la Vicepresidencia de Lima pasando también estos momentos. Muchas gracias por acompañarnos. El Ministerio de Cultura ha declarado como bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación a 320 esculturas funerarias que se encuentran en el cementerio Presbítero Maestro actualmente. Esta es una excelente noticia, sin lugar a dudas, y nos gustaría que nos comente más sobre las características de estas esculturas. Sí, efectivamente es una muy buena noticia para el patrimonio cultural del país, y a través de la resolución viceministerial 042-2021, el Ministerio de Cultura ha declarado patrimonio a estas 320 monumentos que tenemos dentro de las 22 hectáreas que tiene el Presbítero Maestro. Esto, sin lugar a dudas, va a permitir poder dar sustento a los futuros financiamientos, ¿no?, que busquemos para la recuperación, para la conservación y restauración de esas esculturas, y también va a ayudar a que el valor cultural y patrimonial del Presbítero Maestro pues se incremente. ¿De qué año datan estas piezas? Estamos hablando de esculturas, el cementerio es de 1808, ¿correcto? Entonces son esculturas que han venido materializándose durante el siglo XIX y parte del siglo XX, ¿no? Entonces son esculturas que están bordeando entre los 100 años, 150 años aproximadamente de antigüedad. ¿Cuáles son las piezas que más resaltan? Bueno, dentro de las piezas, incluso la misma resolución lo menciona, está la escultura del niño Ricardito, ¿no?, que es una escultura de finales del siglo XIX que va a representar, o está en la tumba de uno de los personajes más populares que tiene este cementerio. Justamente a inicio de los años 90, esta tumba de Ricardo Espiel se fue ganando a seguidores, ¿no?, producto justamente de algunos milagros que reportaban visitantes al cementerio. Entonces, es una de las esculturas actualmente más visitadas del Presbítero Maestro. Tiene dos fechas muy importantes, en diciembre y en marzo, ¿no?, cumpleaños y, bueno, nacimiento y muerte, respectivamente. Y esto hace, pues, que teníamos, antes de la pandemia, un flujo bastante importante de personas para estas fechas. Entonces, esta es una de las esculturas más representativas que tiene el Presbítero Maestro en cuanto a convocatoria de público y visitantes. Claro, bastante interesante lo que nos comenta. ¿Actualmente se puede ingresar al cementerio Presbítero Maestro? En estos momentos no. Lo estaba sucediendo, estábamos preparando ya visitas nocturnas y diurnas. Sin embargo, vino la cuarentena, y esto ha generado que nuestros cementerios pues tengan que ser cerrados al público en general, visitantes, y también para los recorridos turísticos. Entonces esperemos, y bien se levante la cuarentena, y dependiendo de las medidas de restricción a espacios públicos que emite el gobierno central, la Vicepresidencia de Lima hará la apertura inmediatamente para las visitas diurnas y para las visitas turísticas nocturnas al cementerio Presbítero Maestro. Claro, seguramente eso más adelante, cuando las medidas y el contexto también lo permita. Ahora, hablamos de otro de los camposantos que son bastante representativos en Lima, de El Ángel. En este momento está restringida también la visita, sin embargo, tenemos conocimiento de que la Beneficencia de Lima ha puesto a disposición la venta de nichos. Sí, la Vicepresidencia de Lima tiene un programa de inversiones que ha iniciado el año pasado. Este año también tenemos a disposición 413 nuevos nichos que hemos puesto en oferta para esta oportunidad, y forma parte de un programa de inversiones en infraestructura, en nueva infraestructura funeraria y en la puesta en valor del cementerio del Ángel. Un cementerio con 62 años también de historia, que digamos es la continuidad histórica en ese discurso, ¿no?, al Presbítero Maestro. Hay personajes muy importantes en este cementerio, y que estaba pues quedándose en el olvido, había sido abandonado por anteriores gestiones en términos comerciales como también patrimoniales. Si bien es cierto, no es patrimonio cultural de la nación El Ángel, sin embargo creemos que está encaminado hacia eso. Esto pues conlleva a que tengamos cierta responsabilidad incluso en la proyección
de esta nueva infraestructura, ¿no? En el acabado, en el diseño arquitectónico, etcétera. Y actualmente esta nueva oferta que estamos teniendo pues va a permitir atender la demanda que está teniendo la ciudad de Lima, claro, por la pandemia, ¿no? Efectivamente. Este es uno de los primeros proyectos, ¿no? que hemos lanzado al mercado en estos momentos. ¿Cuál es el costo de estos nichos? Bueno, el público o los clientes tienen tres modalidades. Los nichos temporales, que su uso está determinado hasta por 10 años. El precio está entre 3.300 soles y 5.500 soles aproximadamente, dependiendo del nivel, ¿no? Estamos hablando de pabellones, con 7 niveles. Y la otra modalidad son los nichos perpetuos, ¿no? Cuya, temporalidad de uso es ya permanente. Estamos hablando de valores de entre 4.500 y 9.000 soles aproximadamente. Y los reserva en vida, ¿no? Que son aquellos nichos que se compran no para ser usados inmediatamente, sino de manera posterior. Con proyección, ¿no? Sí, con proyección están entre 5.000 soles y 11.500 soles, dependiendo del nivel. Listo. Ahora, con el dinero recaudado de estos nichos, ¿qué es lo que se realiza? Tengo entendido que también la beneficencia los destina a ciertos proyectos. Miren, desde la creación de la beneficencia de Lima, esta vive, vamos a decir así, de lo que recauda. No recibe ni un sol del Estado peruano. Por tanto, es muy importante que estos recursos que están siendo captados por la unidad de negocios, que son los cementerios, van justamente a atender a nuestra población objetivo, que son los niños de pericultorio, nuestros gerontológicos, nuestros albergues de ancianos y también nuestros comedores que están en la ciudad de Lima. Entonces, es todo lo que se genera, cada sol que se genera en la beneficencia de Lima permite pues que ésta siga prestando el servicio a este grupo poblacional vulnerable y que necesita, ¿no? del apoyo de la ciudad. En este caso se hace a través de la Beneficencia de Lima. Bien, listo. Y uno de estos proyectos que realiza también la Beneficencia de Lima, que colabora, es en la Casa Palomino, que es un excelente proyecto y que ya hemos hablado bastante aquí en JN Noticias. Muchísimas gracias, subgerente, por acompañarnos. Usted puede dirigirse al público que nos está viendo en este momento, invitarle a que esté pendiente de las actividades que realiza la Beneficencia de Lima. Sí, invitarlos a todo el público que nos está viendo a que tienen a disponibilidad esta oferta, este nuevo proyecto que tenemos en el Cementerio del Ángel. Beneficencia Lima está trabajando, pese a las limitaciones que nos puso la pandemia el año 2020, pero estamos retomando los proyectos para recuperar el cementerio más importante en términos de valores históricos, artísticos y sociales que tiene la ciudad de Lima y el Perú. Uno de ellos, el Cementerio del Ángel, pero también el Presbítero Maestro, que ni bien se levante la cuarentena, esperemos puedan ustedes visitar de manera a hacer los recorridos turísticos que ya habíamos preparado, ¿no? Tanto de día como de noche. Porque es la ventaja que tenemos con el Presbítero Maestro, es que es un museo abierto. Entonces hemos implementado los protocolos de bioseguridad, ¿no? Y tenemos ya también la viabilidad del Ministerio de Salud y del Ministerio de Cultura, y esto va a permitir que las personas puedan asistir con estos protocolos que tenemos para que disfruten, ¿no? Disfruten también de los elementos culturales, artísticos e históricos que hay en este cementerio. Y sin tanto riesgo de estar expuestos a la COVID-19 en el marco de la pandemia, como lo decíamos. Sí. Importante información. Muchísimas gracias, subgerente, por acompañarnos aquí en JN Noticias. Será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Amigos, nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa. Volvemos. Estamos conectados en este momento con nuestros amigos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que nos ha preparado su microinformativo nacional. En este instante presentamos el informativo Midis. ¿Cómo están? Hoy es martes 2 de marzo del 2021. Estas son las principales noticias.
La ministra Silvana Vargas informó que el grupo denominado Operación de Donaciones ha entregado más de 300 toneladas de alimentos para más de 2.000 comedores populares y más de 800 ollas comunes. Asimismo, indicó que el programa Jaliwarma del MIDIS ha iniciado la entrega de 779 toneladas de alimentos para poblaciones vulnerables. El grupo denominado Operación de Donaciones, conformado por el Ministerio de Defensa, INDECI, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Soluciones Empresariales contra la Pobreza y el propio MIDIS, han entregado un total de 365 toneladas de alimentos. Ha beneficiado a un total de 2.955 comedores populares y 834 ollas comunes. Adicionalmente, en el marco del Decreto Legislativo 1472, que habilita al Programa Nacional de Alimentación Escolar Jaliwarma para que pueda brindar alimentos a la población en situación de vulnerabilidad en el contexto de la emergencia, hemos iniciado la estrategia de entrega de canastas de alimentos en 8 distritos altamente vulnerables de Lima Metropolitana. Los hogares beneficiarios del bono 600 que se afilien a una billetera digital podrán cobrar el bono del 12 al 23 de marzo. Así lo indicó la ministra Silvana Vargas, quien precisó que hasta la fecha más de 500.000 hogares beneficiarios del grupo 1 y 2 ya han recibido el bono. Y los hogares que se afilien a una billetera digital entre el día de hoy, 1 de marzo, y el 17 de este mes, podrán cobrar a partir del 12 de marzo al 23 de este mes. A la fecha, este dato es muy importante, 509.607 hogares de los grupos 1 y 2 han realizado ya el cobro del bono 600. La ministra Vargas anunció la reactivación de la red de soporte para el adulto mayor con alto riesgo y las personas con discapacidad severa, Red Amachay, que brindará apoyo en 152 distritos priorizados con mayor densidad de casos de COVID. La red tiene la finalidad de brindar servicios de promoción, prevención y protección que contribuyen a la mitigación de los efectos del COVID-19 y promover también la disminución de esta afectación, ¿no?, de la propagación del virus a nivel comunitario. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Hasta aquí el informativo MIDIS, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Amigos, estamos conectados ahora con la agencia de noticias Andina, quien ha elaborado las 5 noticias oficiales más importantes del día. Adelante. Bienvenidos. Desde la agencia de noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. El Jurado Nacional de Elecciones define hoy las fechas de debates presidenciales que se realizarán en el marco de las próximas elecciones del 11 de abril. Su presidente Jorge Salas Arena informó que existe la posibilidad de hacerlo en 3 fechas, con 6 candidatos por día y por sorteo a finales de marzo. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Silvana Vargas, informó que a la fecha, 509.607 hogares peruanos de los grupos 1 y 2 ya han realizado el cobro del bono de 600 soles en las modalidades establecidas. Indicó que se puso a disposición la plataforma casos.bono600.gov.p en caso se presente algún tipo de irregularidad en el pago del bono. El Ministerio de Educación reitera que todo colegio de educación básica regular y de educación básica alternativa debe reservar como mínimo 2 vacantes por aula para estudiantes con discapacidad leve y moderada. Este proceso es gratuito en los colegios públicos y no está supeditado a la presentación de documentos. El Banco de la Nación amplió la vigencia de sus tarjetas de débito que vencieron entre diciembre del 2020 y febrero del 2021. Podrán ser usadas hasta el próximo 31 de marzo en cajeros automáticos, agentes multired, multired virtual y banca móvil. Las tarjetas que vencieron entre enero y noviembre del 2020 deberán ser reemplazadas por una nueva sin costo en cualquier agencia del Banco de la Nación a nivel nacional. Estas tarjetas de débito con vigencia ampliada no podrán ser usadas en comercios afiliados a Visa.
De igual manera, el Servicio de Administración Tributaria SAT de Lima también prorrogó hasta el 31 de marzo la primera fecha de vencimiento para el pago de tributos 2021. Esto con el objetivo de dar facilidades a los contribuyentes durante la nueva cuarentena a raíz de la segunda ola de COVID-19. En ese sentido, las fechas de vencimiento son 31 de marzo, 31 de mayo, 31 de agosto y 30 de noviembre. Estas y otras noticias también las pueden encontrar en nuestras diversas plataformas digitales y por supuesto no se olvide de visitar andina.pe. Comenzamos con nuestra noticia internacional. En Francia, Nicolas Sarkozy se convierte en el primer exmandatario en ser condenado a prisión por delitos de corrupción y tráfico de influencias. El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado a 3 años de prisión por corrupción y tráfico de influencias, convirtiéndose en el primer exinquilino del Elíseo en ser sentenciado a una pena de cárcel. El Tribunal Correccional de París precisó que 2 de esos años de cárcel están exentos de cumplimiento y que el tercer año de prisión firme puede ser convertida en detención domiciliaria o vigilancia con un brazalete electrónico. Además, la Corte condenó al abogado del expresidente Thierry Herzog, a quien se le impuso 5 años de inhabilitación para ejercer la abogacía. La sentencia recoge la particular gravedad del delito cometido por Sarkozy por su condición de expresidente, que se sirvió de su cargo y de sus relaciones para su interés personal. La histórica condena a Sarkozy se produce 2 semanas antes de que se abra otro proceso en el que estaría implicado en las presuntas irregularidades sobre la financiación de su campaña para las elecciones presidenciales de 2012. No hay tiempo para más. Muchas gracias por acompañarnos en JNE Noticias. Recuerden que estamos en los canales 44 y 516 de Movistar, así como en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones y en las plataformas de los diferentes canales aliados al ente electoral. Los dejamos con imágenes de Ayacucho. Permiso.